Muchos se preguntan cómo es posible no ver lo que está pasando, la realidad, cómo nos mienten, engañan, manipulan y ordenan cosas absurdas. Yuri Bezmenov, exagente de la KGB, nos lo explica detalladamente. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, their community and their country. Incapaces de percibir la realidad. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Vamos a ver un vídeo muy interesante. En primer lugar vamos a ver a una persona que fue amiga de Fidel Castro, que lo conoció personalmente, que habló mucho con él y que le mostró cuál era la clave de todo este comunismo, de toda esta ideología que lo que quiere es subvertir la mente de la gente, dominarla, desalmarlas, es decir, arrancarles el alma, meterse dentro de su alma y llegar a dominarla. Si consiguen eso ya está todo hecho. Así lo explica ella. Atentos porque vale la pena. Me preguntaron un día, un periodista muy inteligente, ¿por qué tantas personas tan diferentes siguen a Fidel? Sí, las tomó de los artistas de Hollywood, los pobres de la tierra. Digo, porque hay una cosa que yo lo estudié con mucha calma, porque he estudiado también esto. Y sí, los artistas de Hollywood que no viven en Cuba, ¿no? Que, obviamente, pero que tienen algo común, todos son resentidos. Todos. Aunque tengan dinero, son resentidos hasta con ellos mismos, con la vida, con su país, con el dinero que tienen. Son personas muy contradictorias en su personalidad. Todos los resentidos del mundo se han puesto en fila detrás de Fidel. Odio, poder y dinero. Ahí está la ideología del socialismo del siglo XXI, que le llaman populismo. Yo digo, por mí le pueden llamar como quieran. Además se han dedicado a escribir libros, muchos libros. Y yo digo, hasta que no se den cuenta de la realidad y se dejen de filosofar por una realidad peligrosa que está avanzando en América Latina. Y que porque Lula esté preso, porque Duque esté en Colombia, etcétera, etcétera, no quiere decir que han renunciado al proyecto. Hay un Estado Mayor muy capaz ideológicamente en Cuba. El otro día me preguntaron en un programa, ¿qué tiene Cuba? Que se están muriendo de hambre para tener poder sobre Venezuela. Le dije, un departamento ideológico, que es una ciudad, con gente pensante. Y dinero, poder y odio, se maneja eso mucho. Trabaja ideología. Con el odio y el resentimiento. Fidel, ¿sabe cómo le llamaba? La revolución silente. Me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente. Y a ellos le pregunto, ¿qué cosa es eso? Yo para seguir sabiendo. Él me prestaba libros y que yo los ponía en una mesita y yo no los leía, porque yo le decía, yo tengo que leer neurociencia. Cuando le hago esa pregunta, agarra un libro y me dice, léetelo, que no te lo has leído seguro. Léetelo hoy. Uno de los libros de Gramsci. O sea, penetra la neurona, trabaja el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captúrale el alma a la persona y ya está todo hecho. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación. Y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado la libertad de pensamiento del ser humano, hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas. Bueno, en la educación seguro, ¿no? En todas partes. Yo reviso inclusive los programas de educación
cuando llego a algunas provincias y en algunos lugares, hay programas de educación que tienen contenido subversivo y que están enseñando a los niños a odiar. Y así no se construye una sociedad sana. Y ahora vamos a ver algo también muy clarificador que nos va a hacer comprender cómo es posible que la gente, tú le muestras la realidad y no la ven. Tú les muestras pruebas, datos, hechos, testimonios, declaraciones de personas entendidas, expertos en el tema. Por ejemplo, con este tema que está ahora tan de moda en estos últimos meses, que todos sabéis, el tema este. Bueno, pues la gente no lo ve, no lo puede ver, aunque le muestres evidencias, le muestres la verdad. ¿Cómo es posible? ¿A qué punto ha llegado esta guerra psicológica en la cual los poderes que dominan el mundo cada vez más, que nos están llevando a una dictadura mundial, han conseguido secuestrar la mente, la capacidad crítica, la capacidad de pensamiento de la gente? ¿Cómo se ha llegado hasta ese nivel? Antes nos lo explicaba esta doctora cubana, ahora nos lo explica un exagente de la KGB, Yuri Bezmenov. Muy atentos porque él explica de 4 fases para poder llegar a este punto en el cual no puedes hacer cambiar de opinión a la gente, por más que le muestres evidencias. Para ello, en esa primera fase de desmoralización que dura 15-20 años, en la cual tienes que educar a toda una población, a toda una generación, les vas mentalizando con las nuevas ideas, la gente la vas contaminando, la vas programando en su forma de pensar y de percibir la realidad. Esta es la clave. ¿Cómo percibimos la realidad hoy en día? La gente no es capaz de percibir la realidad tal cual es. No, imposible. No la perciben tal cual es. Y se convierten en zombies andantes, sin capacidad crítica ni de pensamiento, ni de entender la realidad. La asumen tal y como se la presentan. Han sido desmoralizados. Esa fase ha cumplido su misión. No puedes cambiarles ni siquiera la percepción básica y el comportamiento lógico. Es un proceso de desmoralización completo e irreversible. Así lo explica este exagente de la KGB. Os animo a que lo veáis, sus explicaciones son magníficas. Esto, dice, hace casi 40 años ya lo denunciaba, decía que estaba pasando ya en Estados Unidos, que Estados Unidos estaba maduro para lo que se venía encima, que era una dictadura completa, comunista, y ahora, pues imaginaos, si esto lo decía en los años 80, ¿qué estamos viendo hoy en día? Lo que parecía increíble, que pueda llegar a haber un presidente en Estados Unidos al servicio del Partido Comunista Chino. Ya sabemos quién ha apoyado ese fraude masivo en Estados Unidos, que ha sido China, y han hecho un fraude a través de programas informáticos, a través de el Vaticano. Esto nos lo han advertido, nos lo han explicado, y después de que hable Yuri Bezmenov vamos a escuchar a una periodista cubana que habla cómo desde el Vaticano es que ha ocurrido todo este asunto, toda esta trama con influencia del Vaticano para subvertir las elecciones y hacer que no fuera Trump el ganador, sino que fuera el contrincante Biden. Terrible el golpe de Estado que se ha dado en esas elecciones a través de la influencia del Vaticano de Bergoglio. Muchos se preguntan cómo es posible no ver lo que está pasando, la realidad, cómo nos mienten, engañan, manipulan y ordenan cosas absurdas. Yuri Bezmenov, exagente de la KGB, nos lo explica detalladamente. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interest of defending themselves, their families, their community and their country.
It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The result you can see. Most of the people who graduated in the 60s, dropouts or half-baked intellectuals, are now occupying the positions of power in the government, civil service, business, mass media, educational system. You are stuck with them. You cannot get rid of them. They are contaminated. They are programmed to think and react to certain stimuli in a certain pattern. You cannot change their mind, even if you expose them to authentic information, even if you prove that white is white and black is black. You still cannot change the basic perception and the logic of behavior. In other words, these people, the process of demoralization is complete and irreversible. To get rid society of these people, you need another 20 or 15 years to educate a new generation of patriotically minded and common sense people who would be acting in favor and in the interests of the United States society. And yet these people who've been programmed and, as you say, in place, and who are favorable to an opening with the Soviet concept, these are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes. Simply because the psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt. They will be very unhappy, frustrated people. And the Marxist-Leninist regime does not tolerate these people. They will join the links of dissenters, dissidents. Unlike in present United States, there will be no place for dissent in future Marxist-Leninist America. Here you can get popular like Daniel Ellsberg and filthy rich like Jane Fonda for being dissident, for criticizing your Pentagon. In future, these people will be simply squashed like cockroaches. Nobody is going to pay them nothing for their beautiful, noble ideas of equality. This they don't understand, and it will be the greatest shock for them, of course. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years, actually it's overfulfilled, because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. So basically America is stuck with demoralization, and unless, even if you start right now, here, this minute, you start educating new generation of Americans, it will still take you 15 to 20 years to turn the tide of ideological perception of reality back to normalcy and patriotism. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation, what matters is essentials: economy,
foreign relations, defense systems. And you can see it quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in '68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. He will go to Moscow to kiss the bottoms of new generation of Soviet assassins, never mind. He will create false illusions that the situation is under control. Situation is not under control. Situation is disgustingly out of control. Most of the American politicians, media, and educational system trains another generation of people who think they are living at the peacetime. False. United States is in a state of war, undeclared total war against the basic principles and the foundations of this system. And the initiator of this war is not Comrade Andropov, of course. It's the system. However ridiculous it may sound, the world communist system or the world communist conspiracy, whether I scare some people or not, I don't give a hoot. If you are not scared by now, nothing can scare you. But you don't have to be paranoid about it. What actually happens now, that unlike myself, you have literally several years to live on unless the United States wake up. The time bomb is ticking. With every second, the disaster is coming closer and closer. Unlike myself, you will have nowhere to defect to, unless you want to live in Antarctica with penguins. This is it. This is the last country of freedom and possibility. Okay, so Estamos como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos, Juan 14:18, y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
Apocalipsis 22:20.